agenciapodcast.com. ¿El CO2 contamina o fertiliza? Yo siempre he estado en contra de simplificar los mensajes para que la gente los entienda si esta simplificación se aleja de la realidad. Y esto es lo que pasa con el CO2, que muchos lo tachan de contaminante para hacer entender que contribuye al calentamiento global, dando por hecho que ese calentamiento es malo y por tanto que el CO2 es malo. Hola, soy Ignacio de Miguel y estás en Hombre Décimo, porque cuando 9 personas están de acuerdo en algo, una décima debe llevar la tesis contraria. Para mí es un error maltratar al CO2 de esa forma. He visto pancartas colgadas de los árboles con la leyenda "El CO2 me mata". Seamos serios, el CO2 contribuye al calentamiento global, por supuesto que sí, pero eso no significa que el CO2 sea malo para la naturaleza. José Jefael lo resume muy bien en un post en X, donde dice: un mayor nivel de CO2 significa que las plantas crecen más rápido y utilizan menos agua, lo que aumenta la cobertura vegetal del planeta y la productividad agrícola. Esto es un hecho, es decir, el aumento del CO2 beneficia a las plantas. Tanto que la NASA ha dicho que en los últimos 40 años la Tierra ha aumentado su cobertura vegetal global y el 70% del motivo es el aumento del CO2. Os voy a dejar unas referencias, aunque están en inglés, sobre este tema. Por tanto, ahora viene la segunda cuestión, si esto es malo o bueno. Como ya he dicho, para la vegetación es bueno, pero ¿y para el resto de la naturaleza? ¿Y para nosotros? Estas son las preguntas que debemos responder y no hablar de emergencia climática vinculada al aumento del CO2. Porque el clima, como digo siempre, es un concepto antropocéntrico. El derretimiento de los polos, la desaparición de los glaciares de alta montaña, los impactos en las corrientes marinas y sus consecuencias, etc. Eso es lo que debemos evaluar, pero sin maldecir al CO2. No traigo esto para que pienses que soy negacionista de algo. Existe calentamiento global y el CO2 contribuye a este calentamiento. O sea, de eso no hay ninguna duda. Lo que pretendo es que el conocimiento científico se utilice con precisión, con tanta precisión como la propia ciencia intenta tener siempre. Entonces, tenemos claro que el CO2 no es malo porque sí. Evaluemos las consecuencias del calentamiento global y las consecuencias de haber inventado un mercado especulativo de derechos de emisiones, porque sí, el dinero que eso nos cuesta, y si ese dinero, me pregunto si ese dinero estaría mejor empleado aplicándolo a medidas correctoras del efecto del calentamiento global. Porque ese dinero ahora mismo solo sirve para que el Estado recaude más, 2 o 3 mil millones de euros en España al año, y los ciudadanos paguemos más y algunos intermediarios saquen beneficio. Pero nadie sabe qué pasa exactamente con ese dinero que alcanza los 800.000 millones de euros en Europa al año. En teoría deben ser aplicados en medidas de descarbonización. En teoría, ¿alguna administración española o europea ha puesto una tabla con ingresos por mercado del CO2, gastos por mercado del CO2 y poner la lista de acciones en las que se ha gastado ese dinero y que cuadren las cuentas? Pues no, nadie hace eso, no se sabe a dónde va ese dinero y hay unos intermediarios que juegan y especulan con estos derechos de emisión y ganan dinero. Conclusión: 1. El CO2 por sí mismo no es malo. 2. Como contribuye al calentamiento global, es interesante controlarlo. 3. Ya que hemos montado un mercado de CO2 para obtener dinero para corregir las consecuencias negativas del calentamiento global, hagamos eso de verdad, tengamos transparencia y veamos a dónde va ese dinero. Hoy te quiero contar 2 cosas que no sabías del ADN, y no las sabías porque hasta ahora la ciencia tampoco las sabía. Se ha publicado en la revista Science un estudio que muestra que existe en las bacterias una forma de replicar ADN mediante un mecanismo que se desconocía hasta ahora y que no es el tradicional de usar una hebra de ADN con un patrón y a ir duplicando cada una de las hebras, sino que es un sistema diferente que no utiliza un patrón específico, sino que utiliza la propia cadena de ADN original, un sistema más o menos complejo que utilizan algunas bacterias. Es un poco una curiosidad porque, aunque es posible que en el futuro
este nuevo conocimiento pues traiga algunos avances científicos o médicos de otro tipo. Y la otra cosa sobre el ADN que no sabías es que se ha descubierto una especie de pequeñas proteínas que han sido bautizadas como peptideínas, que son codificadas por nuestros genes, pero que habían pasado desapercibidas hasta ahora, o al menos habían sido despreciadas, no sé si desapercibidas o despreciadas. Se trata de lo que han venido a llamar como proteínas ocultas, que desde luego no estaban catalogadas, y que juegan un papel fundamental en el organismo, aunque hasta ahora se hayan ignorado. Por tanto, ahora estas proteínas ocultas, que son codificadas por nuestros genes y que han venido a ser llamadas peptideínas, pues las van a incluir dentro de ese catálogo de proteínas que producen nuestras células. Así que seguimos aprendiendo sobre nuestro organismo a nivel molecular y desde luego esto sí traerá avances en conocimiento y en salud en el futuro. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda, si no quieres perderte nada, si quieres tener las referencias de las cosas que comento en tu correo electrónico, es muy fácil. agenciapodcast.com/meapunto. Te apuntas a la newsletter y ya tienes las notas de cada episodio en tu correo y así las puedes consultar cuando quieras. No te olvides de compartir los contenidos en tus redes sociales con quien quieras que creas que le puede interesar y así seremos cada vez más. Muchas gracias. Hasta pronto.